20 minutos, con el patrocinio de Liuna, local 183. Feel the power. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a 20 minutos, las noticias de Canadá y el mundo en tu idioma en 20 minutos. Yo soy Diana Lora y te traigo las informaciones de este martes 2 de diciembre. Iniciamos de inmediato a nivel nacional. Las primeras naciones rechazan que se cambie la prohibición para barcos petroleros. Los jefes de las primeras naciones de todo Canadá aprobaron este martes por la mañana una resolución de emergencia en la que rechazan cualquier exención propuesta a la prohibición federal de petroleros en la costa norte de Columbia Británica, después de que Ottawa y Alberta llegaron a un acuerdo que podría modificar esa prohibición si se aprueba un oleoducto. El memorándum de entendimiento firmado la semana pasada promete apoyo político para un oleoducto desde las arenas petrolíferas de Alberta hasta las aguas de Columbia Británica, siempre que se cumplan ciertas condiciones, entre ellas el apoyo del sector privado y de las primeras naciones. Si eso ocurre, Ottawa ajustaría la prohibición de los petroleros a la que se oponen las primeras naciones costeras de Columbia Británica, pero evidentemente eso no es lo que está ocurriendo. La resolución de la Asamblea de las Primeras Naciones también pide la retirada inmediata del memorándum de entendimiento entre el gobierno federal y Alberta de cualquier proyecto contemplado o designado en virtud del acuerdo que pueda infringir los derechos de las Primeras Naciones, incluido el derecho a la autodeterminación. En su discurso inaugural en la Asamblea General, la jefa nacional Cindy Woodhouse afirmó que los jefes de las primeras naciones no van a ceder en lo que respecta a la aprobación de grandes proyectos en tierras de las primeras naciones, y escuchen cómo lo dijo. El fin de semana vimos los reportes nacionales sobre el memorándum de entendimiento entre Canadá y Alberta, en los que se afirma de manera categórica que el mantra del consentimiento libre e informado de las comunidades indígenas ha desaparecido, como si los derechos de las primeras naciones pudieran eliminarse con el memorándum provincial o federal. Fue difícil ver a Columbia Británica y a muchas primeras naciones excluidas de esas discusiones, específicamente las de la costa pacífica. La verdad es que pueden crear todos los memorándum de entendimientos, oficinas de proyectos y grupos consultivos que quieran, pero los jefes están unidos en lo que respecta a la aprobación de grandes proyectos nacionales en tierras de las primeras naciones y no podrán eludir a los titulares de ese derecho. Este es un escollo importante que tendría que superar el gobierno federal y el gobierno de Alberta para poder llevar a cabo este proyecto, que ya ha encontrado también la firme oposición del premier de Columbia Británica, David Eby. Se espera que esta noche el primer ministro Mark Carney se dirija a los jefes de las primeras naciones. Y señores, Elizabeth May se arrepiente de haber apoyado el presupuesto federal de Carney. La líder del Partido Verde, Elizabeth May, quien ayudó con su voto a la aprobación del presupuesto liberal, ahora dice que haber votado a favor de ese plan fiscal del primer ministro fue un error y que no lo volverá a cometer. May declaró a Canadian Press que el memorándum de entendimiento que el primer ministro Mark Carney firmó con la premier de Alberta, Danielle Smith, sobre energía, dijo ella que ese acuerdo es una traición significativa y un cambio de rumbo que le hace cuestionar el valor que tiene la palabra del primer ministro. Ella dijo: no sé si el primer ministro mintió, pero creo que debe considerar lo que significa su palabra cuando la da. Obviamente pensó que llegar a un acuerdo con Danielle Smith era más importante que su palabra. Es que según Canadian Press, Carney había enviado al hoy exministro Steven Guilbeault, quien renunció la semana pasada, para que convenciera a Elizabeth May de votar a favor del presupuesto y a darle garantías de que los créditos fiscales para la recuperación mejorada del petróleo no iban a ser incluidos en el presupuesto ni se añadirían posteriormente. Eso es algo muy técnico, pero básicamente la recuperación mejorada de petróleo es una tecnología de almacenamiento de carbono que captura el dióxido de carbono de las emisiones industriales y lo inyecta bajo la tierra en los yacimientos petrolíferos. Eso aumenta la presión y aumenta más petróleo fuera de la roca, mientras que el dióxido de carbono queda atrapado bajo tierra. Los ecologistas como Guilbeault y como la misma Elizabeth May consideran que los créditos fiscales para la recuperación
mejorada del petróleo son una subvención directa a la producción de petróleo. Y ese era uno de los puntos que impedían que May apoyara el presupuesto, pero Guilbault le dio la palabra del gobierno de que eso no iba a ocurrir y la líder verde votó a favor del presupuesto. Pero apenas 10 días después, Carney firmó el acuerdo con Alberta en el cual compromete a Canadá a ampliar los créditos federales para la recuperación mejorada del petróleo, lo que May considera como un incumplimiento de Carney en la palabra empeñada. Y como vemos, señores, toda esta propuesta de la construcción de un oleoducto desde Alberta a Columbia Británica está llena de obstáculos en el camino. Vilma Filici, Filici Immigration Services. Llámala al 416-482-1575. Vamos a hablar de Canada Revenue porque ha revelado los tramos impositivos para el 2026. La Agencia Tributaria de Canadá ha revelado los nuevos tramos impositivos federales o brackets ajustados a la inflación. Para el año que viene, la tasa de inflación que ha utilizado Canada Revenue para indexar estos tramos impositivos es del 2%. Los aumentos de los umbrales de los tramos impositivos y de los importes relacionados con los créditos no reembolsables van a entrar en vigor a partir del 1 de enero del 2026. Las prestaciones como el crédito fiscal por bienes y servicios, la prestación por hijos de Canadá o el Child Benefit y las prestaciones por discapacidad entrarán en vigor el 1 de julio del 2026. Ustedes saben que la cantidad de impuestos que una persona paga depende de cuánto gana en el año. Vamos a ver cuáles son esos nuevos tramos impositivos para el 2026. Los ingresos inferiores a $58,523 se gravarán con el 14%. Las personas que ganen entre $58,523 y $117,045 pagarán el 20,5% en impuestos. Los ingresos de $117,000 a $181,440 se gravarán con el 26%. Los ingresos entre $181,000 y $258,000 se gravarán con el 29% y los ingresos superiores a los $258,482 se gravarán con el 33%. Las provincias y territorios tienen sus propios tramos impositivos también indexados a la inflación. La agencia está incorporando los datos del índice de precios al consumo para calcular cada año los importes del impuesto sobre la renta y las prestaciones. El importe para este 2025 fue del 2,7%, en 2024 fue del 4,7%, en 2023 fue del 6,3%, porque en esos años anteriores la inflación estaba más alta. La inflación afortunadamente ha ido bajando. Y vamos a ver cómo va a aumentar, por ejemplo, las prestaciones por hijos o el Child Benefit. Las prestaciones por hijos de Canadá aumentará un 2%, la cuantía base para los niños menores de 6 años es de $8,157 anuales, ese es el máximo que puede recibir alguien, frente a $7,997 en el 2025. Recuerden ustedes que también esto depende de los ingresos de cada familia. Mientras que los demás hijos, el máximo sería $6,883. En el caso de las cuentas de ahorros libres de impuesto, seguirá siendo el mismo tope, $7,000 en el 2026. En cuanto a los límites de los RRSP para el 2026, el límite de contribución para esos planes de ahorro para la jubilación registrados para el próximo año será de $33,810. El año anterior había sido $33,490, así que sube unos $400. Y señores, 2 estaciones de metro de Toronto van a cambiar de nombre. 2 estaciones de metro de la línea 1 cambiarán oficialmente de nombre a partir de este domingo, según informó la TTC. A partir del 7 de diciembre, la estación Eglinton West se llamará estación Cedar Vale, mientras que la estación Dundas se llamará TMU en referencia a la Universidad Metropolitana de Toronto. El cambio de nombre de estas 2 estaciones refleja un vínculo más estrecho con las comunidades donde se ubican, y en el caso de la estación TMU es el resultado de una colaboración que brindará a la TTC acceso a investigación de primer nivel sobre transporte público con la universidad. Así lo declaró el presidente de la TTC, Jamal Myers, en un comunicado. En el 2015, la Junta de la TTC aprobó el cambio de nombre de la estación Cedar Vale, que conectará con el Eglinton Crosstown. Si bien Metrolinx aún no ha anunciado la fecha de apertura de la línea 5, los clientes ya pueden usar
el paso subterráneo peatonal de Cedar Vale para conectarse directamente a la línea 1, dice el comunicado, y ya se está distribuyendo todas las señalizaciones para que los viajeros se acostumbren a los nuevos nombres de estas estaciones. Y vámonos ahora hacia Montreal, porque allí el Partido Liberal de Quebec en el día de hoy ha expulsado a Marois Risky del caucus. La ex líder parlamentaria Marois Risky fue expulsada de la bancada del Partido Liberal de Quebec 2 semanas después de ser suspendida por un desacuerdo con el líder Pablo Rodríguez. Esta tarde, precisamente, Pablo Rodríguez en rueda de prensa justificó la medida asegurando que Risky traicionó al partido y le causó un gran daño. Escuchemos a Rodríguez. Los he convocado para anunciar que he tomado la decisión de expulsar a la señora Marois Risky del caucus del Partido Liberal de Quebec. Intenté hablar con ella, pero ella decidió darle la espalda a nuestro equipo y ya fue suficiente, ya basta. Durante las últimas 2 semanas ha causado mucho daño al Partido Liberal de Quebec. Nos hizo daño a todos, al trabajo realizado por un gran número de personas, a los voluntarios. Al elegir actuar sola y colocarse por encima del equipo, Marois Risky rompió el vínculo de confianza necesario para trabajar juntos. Todo esto empezó por un despido que hizo Risky de la jefa de gabinete de Rodríguez, Genevieve Hines, sin informarle previamente al líder. Según Rodríguez, cuando él le pidió explicaciones sobre la destitución, la diputada nunca le respondió por qué lo había hecho. Risky reconoció su expulsión en la tarde de hoy en una breve publicación en sus redes sociales. Ella dijo: desde el día que fui elegida diputada a la Asamblea Nacional por Saint-Laurent, he representado a mis electores con dedicación y diligencia. Quiero reiterarles y asegurarles que los representaré con el mismo compromiso ahora como miembro independiente. Hines es una estrecha colaboradora de Pablo Rodríguez y podría ser restituida como jefa de gabinete, según anunció en esa conferencia de prensa en el día de hoy el líder del partido. Él dijo: no tengo pruebas que sugieran que ella hiciera nada malo. ¿Cómo se puede despedir a alguien así?, dijo Rodríguez. Las razones del despido de la que era jefa de gabinete siguen sin estar claras. En una declaración anterior, Risky argumentó que no podía hacer comentarios públicos porque eso se trataba de un asunto de recursos humanos. Desde entonces, el partido se ha visto envuelto en una vorágine, en una crisis agravada por la publicación de varias acusaciones contra el partido y contra el liderazgo de Pablo Rodríguez, y en el día de hoy se ha decidido la expulsión de la diputada. Vamos a hacer una pausa. Cuando regresemos nos vamos al plano internacional porque, amigos, hasta el Papa ha hablado en el día de hoy sobre la situación en Venezuela y una posible acción de Estados Unidos en suelo venezolano. Ya volvemos. Llama ya al 647-256-8800 y súbete al auto que sí mereces. Zulay de Approval Angel y su equipo lo hacemos posible. Estamos de vuelta en 20 minutos. Gracias por acompañarnos. Damos un vistazo a las informaciones a nivel internacional. El Papa llama a Estados Unidos a buscar métodos alternativos en Venezuela. El Papa León XIV está llamando a la administración de Donald Trump a priorizar el diálogo por encima de una posible confrontación con el régimen de Nicolás Maduro. Durante una rueda de prensa a bordo del avión papal, León XIV exhortó a Washington a buscar vías diplomáticas o presionar de otra forma, de manera económica, por ejemplo, antes de considerar acciones directas sobre territorio venezolano. Vamos a escuchar cómo lo dijo el Papa. Venezuela, a nivel de la conferencia episcopal, con el nuncio, estamos buscando maneras para calmar la situación, buscar sobre todo el bien del pueblo, porque tantas veces quien sufre en estas situaciones es el pueblo, no son las autoridades. Las voces que vienen de Estados Unidos cambian con cierta frecuencia a veces. Hay que ver. Por un lado, parece que ha habido una conversación por teléfono de los dos presidentes. Al otro lado hay ese peligro, esa posibilidad de que haya alguna actividad, alguna operación, incluso invadiendo el territorio de Venezuela. Yo no sé más. Yo de nuevo creo que es, digamos, mejor buscar
maneras de diálogo, quizás presión, incluso presión económica, pero buscando otra manera para cambiar, si es lo que decidan hacer en Estados Unidos. Mientras tanto, el periódico norteamericano el New York Times está reportando en la tarde de hoy que según fuentes cercanas a Nicolás Maduro, la presión de Estados Unidos ha obligado a que el mandatario de Venezuela asuma medidas para evitar un ataque dirigido en su contra, como por ejemplo que está cambiando constantemente de teléfono y de lugar para dormir. También dice el diario que ha expandido su cuerpo de guardaespaldas, integrando a más cubanos para contrarrestar el riesgo de ser traicionado por personas de su círculo cercano. Anoche, en la Casa Blanca hubo una reunión de seguridad nacional del presidente Donald Trump con su equipo más cercano para tratar este tema, pero todavía no ha trascendido qué decisión tomó el presidente de los Estados Unidos con respecto a Venezuela. Y vámonos ahora hacia Rusia, porque Putin ha dicho que él está listo para la guerra si Europa quiere una. Los ojos del mundo están puestos en Moscú porque hoy el enviado especial estadounidense Steve Witkoff y el yerno del presidente estadounidense Donald Trump, Jared Kushner, se reunieron allí con el presidente ruso Vladimir Putin para hablar sobre el plan para poner fin a la guerra en Ucrania. Pero antes de esa reunión, Putin desestimó las propuestas de paz europeas y afirmó que Rusia estaba lista para una guerra si eso era lo que Europa deseaba. Hablando en un foro esta mañana, Putin afirmó que Rusia no quería una guerra con las potencias europeas, pero que si Europa la quería, Rusia estaba lista para luchar de inmediato. Putin afirmó que las potencias europeas estaban planteando exigencias sobre un posible acuerdo de paz para Ucrania que Moscú consideraba absolutamente inaceptables y las acusó de bloquear los esfuerzos de paz de Estados Unidos. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, por su lado, está de visita oficial en Irlanda y allí afirmó que está dispuesto a reunirse con Trump de nuevo, dependiendo del desarrollo de estas conversaciones que han empezado hoy en Moscú. Mientras que Rusia, que ha continuado los ataques, afirma haber tomado el control de la importante ciudad oriental de Pokrov, algo que Ucrania está negando. Y señores, el expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, ya está libre después de ser indultado por el presidente Trump. El exmandatario hondureño Juan Orlando Hernández, quien estaba condenado en Estados Unidos a 45 años de cárcel por narcotráfico, salió de prisión tras recibir el indulto del presidente Donald Trump. Así lo confirmó su esposa este martes. El indulto y la liberación de Hernández ocurren en medio del despliegue estadounidense en el Mar Caribe y el Océano Pacífico, una operación que Washington asegura que tiene como objetivo frenar el tráfico de drogas hacia Estados Unidos. También coincide con la presión de Trump a favor del candidato derechista Nasri Asfura en las reñidas elecciones de Honduras que se celebraron el domingo y cuyo escrutinio todavía continúa por lo cerradas que están las votaciones. Este expresidente Hernández, quien ahora tiene 57 años, fue liberado de una prisión en Virginia Occidental en el día de ayer y una vez más es un hombre libre, dijo su esposa Ana García de Hernández en las redes sociales. Su esposo fue liberado la noche del lunes y trasladado a un lugar seguro, declaró la ex primera dama al canal Televicentro de Honduras tras hablar con su esposo por videollamada. Juan Orlando Hernández, conocido por sus iniciales JOH, gobernó Honduras entre el 2014 y el 2022. Fue extraditado a Estados Unidos pocas semanas después de dejar el cargo cuando la actual presidenta, la izquierdista Xiomara Castro, asumió el poder. En marzo del 2024, un jurado de Nueva York lo declaró culpable de haber facilitado el ingreso a Estados Unidos de 400 toneladas de cocaína, principalmente procedentes de Colombia y Venezuela. Y ya para finalizar, vamos a ver lo que nos espera mañana en el clima en las principales ciudades del país. Mañana en Toronto tendremos nevisca, temperaturas entre 1 y menos 5. En Ottawa también nevisca con temperaturas entre 0 y menos 7. En Montreal nevisca con temperatura promedio de menos 3 grados. En Vancouver seminublado con temperaturas entre 6 y 4. Y en Calgary seminublado con temperaturas entre 2 y menos 2 grados. Hasta aquí las informaciones de hoy. Gracias por acompañarnos en 20 minutos. Yo soy Diana Lora y como siempre me despido de todos ustedes recordándole a esa comunidad latina que unidos somos más fuertes, juntos somos más. Hasta mañana.